Gracias, doctora. Muy buenos días a todas y a todos. No sé si Francis ya se estaba grabando para poder comenzar. Sí, 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 ya empecé a súper, grabar. súper, gracias. Pues bueno, como parte de estas presentaciones que hemos ido teniendo a lo largo de estas semanas en esta materia de gestión e innovación, nosotros cerramos este ciclo de presentaciones con el último de los temas, que es sobre cambios demográficos y epidemiológicos y específicamente acerca de la persistencia de algunas enfermedades crónicas. El equipo está conformado, bueno, como ya fueron viendo, por Francis, por Mariela, por Osvaldo y por un servidor, por Miguel. Y las docentes a cargo, la doctora Jacqueline y la maestra María Dolores. Me gustaría simplemente, bueno, antes de iniciar, comentarles que, bueno, siéntanse en la libertad de si en algún momento también surge alguna duda o comentario. Estamos abiertos, o bueno, estamos leyendo el chat y también podemos ver ahí las manitas levantadas, por si en algún momento quieren abonar algo o comentar. Listos, Osvaldo, la que sigue, por favor. Bueno, el contenido que vamos a abordar durante esta presentación va desde la transición demográfica sobre el concepto básico de la misma demografía, algunos indicadores relacionados tanto con demografía como más adelante veremos en la epidemiología, un poco del panorama actual de México, demográficamente hablando, esta correlación que cuenta o con la que se cuenta la transición demográfica y la salud. También brevemente hablaremos sobre el desarrollo del país, el crecimiento poblacional, así como la población rural y urbana. También un poco comentaremos sobre la esperanza de vida de la población mexicana, la mortalidad en la misma población, el número de defunciones en México, ahí con algunos datos de diferentes años, un poco sobre Head at Glance 2021 y finalmente mostraremos parte de la bibliografía que se utilizó, que como bibliografía base, bueno, utilizamos el contenido de plataforma que ustedes también pudieron consultar, pero entre otras tenemos ahí extra algunos otros datos que abonan a la presentación. La siguiente, por favor. Bien, y para empezar, como habíamos comentado, el primero de los temas que vamos a abordar es respecto a los cambios demográficos. Para ello, bueno, a lo mejor un concepto que ya todos tenemos, hoy, perdón, espero no se escuche mucho ruido. Uno de los conceptos que ya hemos revisado en algunas otras clases es el de demografía, perdón, que sabemos es la dinámica de las poblaciones humanas. Y bueno, pues se apoya de otras disciplinas, así como nosotros nos apoyamos de la demografía, disciplinas tales como la estadística, por ejemplo, y para que se pueda llevar a cabo su estudio, considera tres aspectos fundamentales, que son la naturaleza biológica de las personas que residen en una población, el ámbito socioeconómico, la cuestión también. Hablando específicamente del tema de cambios demográficos, o cambio transicional, o transición demográfica, perdón. Esta se define y es un concepto interesante e importante. La transición demográfica se define como niveles a bajos niveles, tanto de mortalidad primero como de fecundidad después. Tal vez la definición es un poco como cruda, pero ahorita en el siguiente modelo lo vamos a explicar un poquito. Y bueno, esta transición demográfica en cualquiera sea de las poblaciones trae consigo ciertas consecuencias que se ven directamente influenciadas en el crecimiento de la población, tanto por estructura, por sexo, por edad y por otros indicadores que también más adelante veremos. Entonces, bueno, eh, la siguiente, Osvaldo, por favor. Este modelo es el que les comentaba, que hace alusión a la definición previamente vista, donde si pueden observar en otro momento hemos revisado o ya conocerán, pero lo que se plasma en este modelo es, como pueden observar ustedes del lado izquierdo, en la parte de arriba, alto número de nacimientos y de defunciones. Y empieza a bajar exponencialmente si van siguiendo las líneas morada y verde. Estas van bajando exponencialmente. Como decía la definición, primero hay un descenso de la mortalidad y posteriormente hay también un descenso del nacimiento. Si siguen las líneas, al final llega una etapa que está definida ahí como Stage 4. Ahorita vemos esos estadios en la que tanto nacimientos como muertes tienen un gran descenso, se mantiene como ya en una línea o más lineal. Y también ahí mismo se observa que hay que está en amarillo, que habla sobre el total de la población. Bueno, si pueden ir observando también en vertical,
estas están definidas por estadios. En algunos libros se conocen como etapas o estadios. Por ejemplo, el Stage 1 o el estadio 1 habla sobre una cuestión incipiente, también se llama así en el modelo, que habla sobre lo mismo que ya decíamos, la natalidad y la mortalidad se encuentran elevadas, relativamente estables entre ambas y con un crecimiento poblacional bajo. En el estadio 2, que es el estadio moderado, hay mortalidad en un descenso, hay como un descenso ahí abrupto, y la natalidad se puede mantener estable o aumenta inclusive, pero hasta ese momento no desciende, sino hasta el estadio 3, que se conoce como etapa de plenitud, donde la natalidad también baja, la mortalidad ya era baja y se mantiene estable, y el crecimiento poblacional se mantiene igual a en subida. El estadio 4 es el conocido como de avanzada o muy avanzada, donde, como pueden ver, pues ya se estabilizaron o bajaron tanto la natalidad y la mortalidad, y el crecimiento se mantuvo a la alza y se considera como alto. De hecho, si pueden observar hasta abajo de este modelo, hay también una representación de la pirámide poblacional. Por ahí yo creo que en bueno, de hecho es parte de algunas de las diapositivas que vienen más adelante, pero según bueno, lo vemos en las siguientes diapositivas, pero tomen en cuenta cómo se da la pirámide poblacional según el estadio en el que se encuentra el crecimiento o la transición demográfica de cierta población. La siguiente, Osvaldo, por favor. Este es el que les decía. Este es bueno, es una captura de estudio de la CEPAL. Me parece que es de 2015, fue la información como más actual. Pero bueno, el cuadro a lo que hace alusión es en América Latina cuál es la situación de los países según esta etapa de transición demográfica. En rojo resaltamos el lugar en el que se encuentra México. Dice que para los años de 1950 a 1955 nos encontramos en ese primer estadio, que era el estadio de incipiencia o incipiente. Para el periodo de 1985 a 1990 crecimos hasta el tercer estadio, que es la etapa plena o de plenitud. De hecho, ahorita lo vamos a ver con la pirámide poblacional. Y para 2005 y 2010 nos habíamos mantenido todavía en este estadio de plenitud. Por ahí me gustaría rescatar, digo, a lo mejor ustedes lo alcanzan a ver, pero por ejemplo hay países de América Latina, como el caso de Bolivia, que es el primerito de la lista. Bolivia se encuentra en un estado incipiente en los primeros años de 1950 al 55. Pasa un periodo considerable de tiempo, que son casi 30 años, de 1985 al 90, y se mantiene en este estado de incipiencia. Y para el último recuento que hace CEPAL, pues avanza solamente una pequeña parte a moderado. Sabemos en países en América Latina que tienen mucho rezago en muchas cuestiones, pero por ejemplo también está el caso de Brasil, que Brasil pasa de incipiencia en 1950 a la actualidad se encuentra en de avanzada o muy de avanzada, es decir, su transición demográfica ahorita está en los últimos estadios, donde ya se encuentra más plana la curva de nacimientos y de mortalidad. Y bueno, al respecto de esto, la siguiente, bueno, ahí pueden ustedes observar, o sea, nada más era el ejemplo como de estos países, pero pueden ver que había más. Y pues justo al respecto de este tema de transición demográfica, hay ciertos indicadores o ciertos sí, valores o ciertos indicadores que van a estar relacionados con esta misma transición, tales son la población total, la mortalidad tanto general como infantil, la fecundidad, la natalidad y el movimiento migratorio, tanto externo como interno. Todos estos son indicadores que implican entonces que entre o salgan personas o nazcan o mueran personas y por ende modifica este número poblacional justamente. Entonces, bueno, para ejemplificar un poco y bueno, sobre todo en el contexto en México, las siguientes diapositivas que van a ver, la siguiente, Osvaldo, por favor, hablan justamente sobre el panorama demográfico actual en México. Y bueno, todos estos datos son obtenidos de INEGI, que son también, o bueno, emergen
del censo poblacional de 2020. Y, por ejemplo, podemos encontrar aquí que a lo largo de los años, desde 1910 hasta el 2020, la población total en México ha ido en crecimiento, salvo el año o la transición entre 1910 y 1921, que fue el periodo revolucionario. Es como el único momento histórico donde hay un descenso, pero después de ello va en alza. En el último censo poblacional de 2020 se dice que hay actualmente 126.014.024 personas, en comparación con el 2015, que había 119.938.473. Hay un crecimiento ahí de 6, 7 millones casi. En el 2010 hay una población total de 112.330.538 personas, pero bueno, se observa cómo va este crecimiento demográfico a lo largo del tiempo. En la siguiente, igual extraída del censo poblacional de INEGI, pueden ustedes encontrar que el porcentaje o esta relación porcentual de entre cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el país, bueno, igual se ha mantenido constante, en color un poquito más como vino, pueden observar mujeres, el cual ha sido predominante desde aproximadamente 1980. Ahí, el año en el que más se acercó al en el que hubiera un equilibrio entre 50 y 50 fue entre 1970, donde hubo un 49.9% de hombres y un 50% de mujeres. Después, ese dato está entre 1960 y 1970, perdón. En adelante, si ustedes van viendo, ese porcentaje se vuelve a hacer con tendencia hacia más mujeres que hombres. La siguiente imagen, por favor. Aquí decía, la pirámide poblacional, si ustedes recuerdan la diapositiva del modelo de transición demográfica, nuestra pirámide, y de hecho es lo que estábamos ayer debatiendo un poco durante una reunión remota que tuvimos, que si realmente tenía esa tendencia de que estábamos entre el estadio 3, estadio 4, si acaso, y pues veíamos que sí, o sea, de cierta manera nuestra población, y es algo que nosotros hemos visto también en otras materias y en otros rubros, pero nuestra población en la actualidad tiene mayor tendencia, tiene mayor porcentaje de personas jóvenes, y lo que en algún momento se va a llegar, que se conoce como pirámide invertida, donde todos los que ahora somos jóvenes, en algún momento ocuparemos la parte de arriba de la pirámide y será la parte más ensanchada. Entonces, bueno, ahí pueden ustedes observar la distribución o la pirámide que se forma. Esto depende de los grupos etarios, sí, por edad, y del porcentaje de hombres y mujeres. Como dato por ahí que puede apoyar a entender un poco esta dinámica de la pirámide, es que, bueno, sabemos que de cada 100 habitantes en México, en la actualidad, ya lo dijimos en la diapositiva anterior, 49 son hombres y 51 son mujeres. Sin embargo, hay una mayor cantidad de hombres de los 0 a los 19 años, y a partir de los 20 a los 24 años la cantidad de mujeres es mayor a la de los hombres, que por ahí también un poco lo vamos a retomar en la parte de epidemiología. Aquí son un poquito más números sobre demografía, pero esa explicación o ese análisis tiene que ver también un poco con la parte epidemiológica. Y la gráfica, como decíamos, es más ancha en el centro y hacia la parte de abajo, pero se reduce como gradualmente, y lo cual significa también que la proporción de niñas y niños ha disminuido también con el paso del tiempo. La siguiente, Osvaldo, por favor. Bien, y en concordancia con este modelo de transición demográfica, podemos ver que el descenso de nacimientos ha sido, pues igual, de manera gradual, salvo en los últimos 5 años aproximadamente, bueno, hasta en los últimos 2, 3 años, que hay un descenso más abrupto, más así en picada, lo pueden ver ahí en la gráfica. Para el último censo poblacional de 2020 se decía que el número de nacimientos totales fue de 1.629.211, en comparación con el año anterior, en 2009, era de 2.092.000, y es ahí donde hay como una bajada muy abrupta entre estos años. Es curioso también ver que no se mantiene lineal, o al menos no como el modelo lo propone, muy, muy lineal,
pero sí ha habido un descenso en el número total de nacimientos desde el 94 hasta la fecha, hasta 2020, que fueron los últimos datos que se tenía de INEGI. Y por último, la siguiente de las gráficas, igual al respecto de la definición de la transición demográfica, que era este descenso de la natalidad y el descenso de la mortalidad. Bueno, aquí podemos encontrar que la mortalidad en México no ha como disminuido en el mismo sentido que la definición lo dice. Inclusive también hay un brinco muy visible entre el 2019 y 2020, que a pesar de que en la gráfica parece como un brinco muy fuerte, realmente la diferencia de muertes en ese periodo fue de apenas como 250,000, casi 300,000, que pues, en números no suena tanto, pero sí en la gráfica parece una gran diferencia. Recordar nada más que estas son defunciones generales, es decir, aquí se consideran todas las causas de muerte, ya sean por enfermedad, por accidente, etcétera. Así que bueno, en la parte epidemiológica también ahorita se podrá ver o terminar de entender un poco esta parte. Y la siguiente, ¿vale? Muchas gracias, Miguel. Bueno, para poder entender la transición demográfica, ya vimos los cambios, un poco de los cambios demográficos que nos comparte Miguel, pero ¿por qué se ha dado esto, no? La pregunta sería, bueno, ¿y qué fue lo que pasó en el país para que disminuyera la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad se mantuviera o se fuera elevando y llegáramos a esta curva poblacional? Ahora ya llegó conmigo la Fierro Viejo. Aquí la situación, hay algo que se llama transición de riesgos, que son finalmente estos cambios que pasan en la población y van transitando el cambio y el desarrollo, la urbanización de la población y bueno, finalmente la transición demográfica, como lo habíamos explicado, finalmente es este cambio que experimentan las poblaciones de pasar de estas altas tasas de natalidad y mortalidad bajas. Entonces, ¿qué pasó en nuestro país? Hubo un desarrollo y una urbanización. Hubo cambios ambientales, una urbanización, cambios demográficos, la población rural disminuyó, la población urbana sociales y culturales se dejaron de bueno, disminuyeron los trabajos de obreros y aumentaron los trabajos más de oficina, un cambio al sedentarismo, y hubo muchos avances en la atención de salud, hubo muchos de salud, más hospitales, un poco más de médicos comparados a los del inicio del comparados a los del inicio del siglo XX, mucho más acceso, más programas. Entonces todo esto llevó a una transición de una población de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde había una higiene deficiente, malas disposiciones discretas, agua para consumo humano de baja calidad, hacinamiento, convivencia con animales, una subutilización de los servicios. Llega esta parte que hay una urbanización y desarrollo, y bueno, entonces las enfermedades que existían en ese momento, que eran sobre todo transmisibles, pues se empiezan a desarrollar, entonces se empiezan a desarrollar más enfermedades de sedentarismo, estrés, tabaquismo, enfermedades crónicas, hay patrones alimentarios de alta densidad energética y, como les comentaba, enfermedades crónicas. Y esto se debe a que la población tenemos mejor acceso a los servicios de salud. Si bien no creo que otras potencias mundiales, sí ha existido un cambio en el último siglo, en el cual bueno, se ve muy reflejado en nuestra tasa de natalidad, en nuestra tasa de mortalidad, en las tasas de morbilidad y en la salud de la población. Pero, ¿qué ha pasado en el país? Aquí yo nada más les quiero comentar que finalmente el desarrollo del país nos da mejores condiciones de vida, y el primer indicador en el que se da es la tasa de mortalidad infantil. Simplemente vean que en 1922 la tasa de mortalidad infantil era de 220 defunciones por mil nacidos
vimos, ¿no? Mientras que ahorita esta tasa a 2020, prácticamente casi 100 años, pasó a 36 por cada 1,000 nacidos vivos. Y aquí coloco esto que me llama mucho la atención del artículo, relacionan este desarrollo con el Producto Interno Bruto. Y colocamos se colocan 8 crisis económicas precisamente que han causado una disminución del PIB junto con el desarrollo de la salud. Algo que se comenta mucho es, por ejemplo, que este milagro mexicano empieza a partir de la década de 1950, se mantiene de manera continua, de 1950 a 1970, ya hay ciertas crisis, ¿no? Por ejemplo, en el 86 y 95, pues hubo estas crisis, disminuyó un poco, y vemos, por ejemplo, ahorita en la parte de COVID. Eso es muy importante porque si bien las enfermedades crónicas pues, se han vuelto más prevalentes y se han mantenido, tampoco significa que las enfermedades transmisibles han disminuido, siguen ahí. Entonces hay un reto en el sector salud, no tiene que atender las enfermedades también infecciosas, pero también tiene que hacerse cargo ahora de estas enfermedades crónicas que se han mantenido. Entonces, ya lo que ha pasado en esta crisis, en el punto 8, que fue la crisis del COVID, lo del aeropuerto, lo de la presidencia, lo del partido actual en el poder. Si ustedes se han dado cuenta en las noticias, los que están en servicio, que precisamente esta crisis de COVID y que se ha enfocado muchísimo en el sector salud a atender esta pandemia, pues se han desatendido otras enfermedades y han existido pues la reemergencia de enfermedades transmisibles que se consideraban pues ya controladas con un buen esquema de vacunación o con una muy buena atención o con algunos programas y han vuelto a reemerger. Pero aquí sobre todo quiero que se lleven esta parte, el primer hito donde se ve este desarrollo del país y en salud es la tasa de mortalidad infantil. Perfecto, entonces en esta diapositiva vemos la parte del poder adquisitivo del salario mínimo y cómo se compara con la inflación anualizada en porcentaje. De la misma manera, hay mejoras en salud, se disminuyen las enfermedades infecciosas, disminuyen las enfermedades relacionadas a deficiencias nutrimentales, que eran las principales que se daban antes de 1970 a 1980. Se generan buenos programas para su cobertura. La población en México vive más, hay una tasa de natalidad elevada en estas décadas, pero pues además se presentan otro tipo de enfermedades crónicas degenerativas, desórdenes mentales, envejecimiento, exposiciones ambientales que no se consideraban debido al desarrollo y a la urbanización del país, y pues esto también acarrea las desigualdades entre la población. Y lo vamos a ver ahorita con la población rural y urbana, ya que no tiene los mismos accesos. Mucha de los servicios de salud se han mantenido o se han agrupado sobre todo en ciertas ciudades del país, Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo León, Monterrey, ahí se han quedado, pero en la parte sur del país es donde pues no hay un buen acceso y mucho menos en las comunidades. A eso nos referimos con desigualdades. Y bueno, en la gráfica, pues nada más, aquí lo que hicimos fue comparar finalmente para que vean el desarrollo, cómo se ha dado la inflación, las crisis, junto con el aumento del salario mínimo. Muy bien. Entonces, aquí tienen que saber que a partir de 1859 iniciaron el registro de esta información mediante las oficialías del registro civil, pero no fue hasta 1893 que por fin se integraron los primeros datos de hechos vitales, así se los conocía antes, ¿no? Entonces ahí se empezó a registrar toda la parte de la estadística, y fue hasta 1922 con los datos del registro civil, los hechos vitales, que se establece el Servicio Estadístico Nacional, el Anuario de Estadísticas de la República Mexicana, que bueno, da parte a toda la información que se ha ido recabando hasta la fecha. Durante los últimos 70 años, la población en México ha crecido más de 4 veces. En 1950 había 25.8 millones de
de personas, y en el 2020, que fue el último censo, hay 126 millones. De 2010 a 2020 la población únicamente se incrementó en 14 millones, entonces la población en México ha ido aumentando, pero se ha identificado una pequeña desaceleración. Y aquí lo podemos ver, de 1900 a 1950 hay una baja tasa de crecimiento, del 50 al 70 hay un crecimiento acelerado, pero es a partir del 70 en adelante, a los 2000, donde hay una pequeña disminución de crecimiento. Y eso lo vemos sobre las etapas demográficas que ya nos explicó bien. Lo que les comentaba de la población urbana en el país, se define como población rural aquella que tiene menos de 2.500 habitantes y una urbana aquella que tiene más de 2.500 habitantes. Y finalmente este desarrollo, este cambio, esta transición demográfica, pues el pasar de una población rural a urbana, pues te cambia por completo el perfil en el que incluso te puedes enfermar y morir. Hay una modificación de este perfil debido a la urbanización y también hay un cambio en los procesos, ¿no? En la población urbana simplemente consideran esto. En 1950, en el país el 43% de la población vivía en localidades urbanas. Para 1990, la población urbana era del 71% y para el 2020 del 79%. La rural en 1950 era el 57%. Actualmente se ubica en menos del 21%. Este proceso genera finalmente a corto plazo un desequilibrio entre las necesidades de la población, los servicios públicos, la disponibilidad de viviendas, en el surgimiento de asentamientos humanos irregulares, donde hay una falta de higiene, promiscuidad constante y tiene los efectos en la salud de la población. Entonces, principalmente hay una falta de accesos y bueno, hay una buena cobertura y atención de enfermedades crónicas en la población rural que se han presentado debido finalmente al cambio del perfil de salud. Ahora vamos a hablar de la esperanza de vida, que esta esperanza de vida se refiere al número de años promedio que se espera que viva una persona después de nacer. Este indicador es muy importante porque la esperanza de vida es un índice que nos indica un desarrollo económico y social de la población. A mayor esperanza de vida se tenga, mejor desarrollo, nos habla de manera indirecta que hay un mejor desarrollo del país y de su población. Entonces, simplemente vean, también lleva esta parte, ¿no? Las personas al vivir más tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas y van a morir por ellas. En el 2019, por cada 130 muertes masculinas, existen 100 por mujeres. Y bueno, las mujeres viven en promedio más años que los hombres. Para 2019, la esperanza de vida de las mujeres fue de 78 años, mientras que en los hombres fue de 72. Pero de manera general, los hombres mueren más en la población mexicana que las mujeres. Aquí podemos ver el cambio, ¿no? Simplemente la edad, la esperanza de vida en 1930 era de 34 años y actualmente es de 75. Podemos ver que finalmente ha ido aumentando y esto concuerda con el desarrollo del país. Aquí les comparto una lista de la esperanza de vida, pero por entidad federativa, donde podemos ver que la tiene una esperanza de vida mayor y el desarrollo urbano y social pues es mayor comparado con otras entidades. Y sin embargo, vean la diferencia de 3 años de vida de Guerrero, ¿no? Guerrero tiene 73.2, mientras que en México son 76, hay una diferencia. Y eso también, como les comentaba, es un indicador importante sobre el desarrollo urbano. Vean simplemente los últimos 5 lugares se encuentran en el sureste del país, en donde finalmente entiendo que el gobierno actual se está enfocando sobre todo al desarrollo de esas entidades. Precisamente hablamos de las desigualdades que existen, la falta de acceso, no hay un buen desarrollo. Vean los que se encuentran arriba, son los del norte. Centro, Ciudad de México, sí, por supuesto, pero Baja California, Aguascalientes,
son los que más esperanza de vida registran. Aquí vamos a hablar un poquito de la mortalidad, de la esperanza de vida. La mortalidad es el número de personas que fallecen en un lugar determinado. Aquí, por ejemplo, les comparto, no le puede dar colores de una pequeña línea del tiempo de 1930 a 2020. Recuerden que a partir de 20 fue cuando empezó bien el registro adecuado por el anuario, por este anuario. Pero en 1930 la gente se moría por enfermedades parasitarias digestivas y respiratorias. En esta etapa de 1960 a los 2000 disminuyen las enfermedades transmisibles por el avance en la medicina, los programas, pero aumentan y empiezan a presentarse enfermedades crónicas, cáncer y también más bien los accidentes y la violencia, que son parte del comportamiento de la población. Para 2005, las principales causas de muerte ya eran crónicas degenerativas, enfermedades cardiovasculares y del corazón, tumores malignos y diabetes. Y para 2020, aquí les colocamos las principales enfermedades del corazón, COVID, que lamentablemente y la diabetes. Simplemente vean esta tasa. Tenemos la tasa bruta de mortalidad, que es la cantidad de muertes en un año por cada 1,000 habitantes. Se estima a mitad del año. Si se resta la tasa bruta de mortalidad a la tasa bruta de natalidad, esto nos ofrece la tasa de incremento anual, que es igual a la tasa de incremento de la población en ausencia de que no nos habla esa tasa de mortalidad, bruta de mortalidad. En 1922, como les comentaba, había 31 muertes por 1,000 habitantes, la gran mayoría por enfermedades de. En 2020 solamente se registran 6 por cada 1,000, pero recuerden que es la tasa bruta. Y a partir del 2000 es cuando se encuentra esta. Si ven el gráfico aquí abajo, es a partir del año 2000 donde empieza el alza de la mortalidad en la población mexicana, sobre todo. ¿A qué se debe esto? Cambios demográficos, el desarrollo del país, el envejecimiento, mayor esperanza de vida, desarrollo, sobre todo por programas de vacunación universal y programas de acción en salud, programas de control de enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias que lamentablemente, pues debido a la pandemia y estos cambios, estas emergencias sanitarias que han sucedido, pues se han descuidado y actualmente presentamos una reemergencia de las. Les coloco aquí, también para que sea un poquito más claro, cuáles son las principales causas de mortalidad por año. Me gustaría que hiciéramos una comparativa. Nada más les puse las 5, se pueden poner 20. Esto lo pueden encontrar en el anuario, está muy padre para la parte de mortalidad. Para la parte de morbilidad empieza el conteo a partir de 1984, pero para mortalidad lo tienen desde 1922. Quiero que comparen la diferencia. En 1922 la gente se moría de neumonía, diarrea, fiebre, tos febril, enfermedades transmisibles. Para 2015, no vamos a 2020, por el tema de COVID, para 2015 eran enfermedades crónicas las primeras 3, enfermedades del corazón, diabetes, tumores, accidentes, principalmente automovilísticos, y enfermedades del hígado. Veamos cuándo empieza el desarrollo, cuándo se empiezan a presentar las enfermedades crónicas. Es hasta la década de los 70, 50, 70 en esa transición. Ya podemos ver enfermedades del corazón en el tercer lugar. Y en los 2000, pues vemos otra vez enfermedades crónicas, diabetes, cómo poco a poco van desplazando. ¿Por qué? Porque se presentan más, cuestan más, requieren una atención especializada, el tratamiento es caro y finalmente tiene una muy alta prevalencia. Solamente actualmente la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos, la mortalidad general por esas tres enfermedades tiene el 32% de mortalidad general. Y bueno, les quería comentar algo que se llama también índice de mortalidad masculina, que es lo que en un momento se me había olvidado el término, que es por cada 100 muertes en mujeres se registran 126 muertes en hombres. Y este es un comportamiento que se ha llevado por más de 20 años, ¿no? Desde los 2000 que se empezó a registrar, es un comportamiento donde mueren más los hombres que las mujeres en la población mexicana. Y bueno, aquí también les compartimos, perdón, es que me llegó un mensajito, las principales muertes por sexo y por grupo de edad. Y déjenme ver, perdón.
podemos ver por grupos etarios de qué se está muriendo la población. Este es el corte al 2020, ya hablamos de las pasadas, pero simplemente vean que en adultos mayores, que es hacia donde nos debemos enfocar, porque la población pues está envejeciendo, vive más, se presenta más tipo de enfermedades, que no necesariamente se tienen que presentar a partir de los 50 años, o sea, simplemente vean que las mujeres, su tercera causa, su segunda causa de muerte de 25 a 34 años son tumores malignos. Y de 15 a 24 años, su tercera causa de muerte en mujeres son tumores malignos. Ya se presentan cada vez mucho más en gran edad las enfermedades crónicas. Veamos en la población de 40 a 54 años, los hombres, su principal causa de muerte, COVID, por el tema de pandemia, pero la segunda y la tercera, diabetes y enfermedades del corazón. Mujeres, segunda y tercera, 10, diabetes y 36, tumores 20, malignos. 46. Entonces, y te daba cuenta, vemos que finalmente estas enfermedades crónicas degenerativas van desplazando y se van presentando más en la población mexicana. No dejar de lado que para 2020 los homicidios son la octava causa de muerte en la población general, Me está diciendo mi padre. y la sexta causa de muerte, ¿no? Y eso es algo también muy importante, ya que se presenta No, demasiado pero y que están causando problemas. Pasamos a la parte de mortalidad, que finalmente la tasa de mortalidad es la incidencia que expresa el número de personas en una población determinada que se permanece en un periodo específico. ¿De acuerdo? Entonces, vean, por ejemplo, lo que les comentaba del anuario, que lamentablemente empieza a calcular a partir de 1984, y aquí les puse las 10, ¿no? Entonces, vean cómo de 1984 a 2020 se mantienen las infecciones respiratorias, las enfermedades transmisibles, pero también a partir de los 90 20 empieza la incidencia de diabetes e hipertensión. Aquí comparemos, ¿no? O sea, simplemente las enfermedades respiratorias transmisibles no han desaparecido, no van a disminuir, se mantienen, pero se agregan las crónicas de otra carga al sector salud, que también genera un gasto. Entonces, el reto en salud es crear programas, concientizar a la población, asignar recursos, capacitar al personal para que puedan atender estas, pero sin desatender las crónicas, pero sin desatender las que ya se encuentran. Aquí les comparto unas gráficas de la tasa de morbilidad por infecciones respiratorias, en donde pues vemos de 1984 a 2014 cómo a partir de se mantienen en los 10,000 casos, y hay un pico, ¿no? Este pico en 1994 es muy probable porque justamente en ese año se cambia la manera de capturar la información, se crean ciertos programas para mitigar estas enfermedades, aumenta la captación de información y por lo tanto pues aumenta también la tasa de morbilidad. Y posteriormente, si ustedes ven, ha ido aumentando, ¿no? Y si lo comparan con diabetes, la tasa de morbilidad desde el 84 pues se ha mantenido a la alza, donde había prácticamente 75, actualmente pues ya son más de 425, 400 casos. Entonces el reto en esa parte es lo mismo, no disminuyen las enfermedades transmisibles, pero y están aumentando las enfermedades crónicas. Creo que esta es la penúltima. Igual en esta parte solo quiero comparar las tasas de morbilidad por grupos. Lo mismo, ¿no? Vean que los que más están, los que más utilizan los servicios de salud, los que más movilidad tienen, pues son los adultos mayores a partir de 75, pero hay ciertos grupos que lo utilizan más, entre 20 y 24 años. Y si comparamos con la tasa de diabetes e hipertensión, pues esta se está presentando desde los 20, 24 años, pero tiene una mayor concentración en los grupos de 50, 60 y adultos mayores. El reto en este caso es, pues al aumentar la demanda por enfermedades crónicas, hay una falta de infraestructura y personal capacitado para su atención. No nada más tienen que ser agrotratos y objetivos, debe de ser una atención integral tanto al paciente, a su familia y a la población. Estos frases. Sí, sí se escucha, ¿verdad?
Bueno, entonces ahorita yo les voy a platicar un poquito más al respecto de la mortalidad en el último registro que tiene el INEGI del 2020. Y bueno, en un preliminar que sacaron en el 2021, donde solamente vieron lo de enero a agosto, pues vieron justo que las tres principales causas de muerte pues coinciden con las que mencionó Osvaldo, que la primera era enfermedades del corazón, posteriormente COVID-19 y posteriormente era diabetes. Entonces, justo pues esto mencionaban que hubo como ciertos meses donde hubo mayor mortalidad, donde se marcó que julio fue como el mes con mayor mortalidad, con un 17.1%, y seguidos por junio y agosto, que fue del 15, alrededor del 15.5%, y el 14.9% en agosto. Entonces, justo mencionó Osvaldo anteriormente que también llamaba mucho la atención que los homicidios representaron la sexta causa de muerte, ya analizando analizando a los hombres específicamente. Entonces, también esto nos habla que además de las cargas de enfermedad, pues hay algo importante que observar, que es pues la violencia. Siguiente, Osvaldo, por favor. Ajá. Y bueno, también podemos ver que pues hubo 184,000 muertes más que el año previo. O sea, en el 2019 se registraron cerca de 500,000 muertes, y pues hubo un pico pues muy marcado de aumento del 19 y 2020, que pues justo se coincide con la parte de que apareció COVID y aumentó bastante la mortalidad. Esto igual es de enero a agosto, eran como cifras preliminares, pero en la siguiente podemos observar, si puedes darle, Osvaldo, ya las tasas de mortalidad por cada 10,000 habitantes, donde ya analizaron desde enero a diciembre. Y bueno, ya al ajustarlo por 10,000 habitantes, aún así se sigue viendo la tendencia pues de que aumentó de forma importante la tasa de mortalidad, ya que en el 2019 fue de 59, y pues sí había pues un aumento pero muy ligero, y aumentó pues 27 unidades de un año a otro. Y bueno, ¿cuáles fueron las entidades federativas con mayor mortalidad? Podemos ver que al sacar las tasas por cada 10,000 habitantes, la primera fue la Ciudad de México con una tasa de 116, seguida por Chihuahua con 105, posteriormente Sonora con 94, y Morelos y Veracruz pues quedaron en el mismo lugar con 93 de tasa de mortalidad. Y bueno, el mayor porcentaje de mortalidad fue en hombres con un 58.8%, y mujeres con un 41.1%, y creo que hubo un 1% que no tenía definido el sexo, o no se definió en los registros. Y bueno, las defunciones ya al verlas en bruto, o sea, la cifra total, pues aquí podemos observar que en todas las entidades federativas se ve pues un número más grande en hombres con respecto a mujeres. Y bueno, aquí sí son diferentes a las que mencioné, porque no son ajustadas con las tasas de 10,000 habitantes, sino son en general. Y bueno, también en la INEGI, en este registro del 2020, se mencionó cómo es de que al analizar el exceso de mortalidad de acuerdo a la metodología sugerida por la OPS, pues sí se observó un exceso de mortalidad, ya que se esperaba que hubieran, de acuerdo a los años previos, 749,000 muertes aproximadamente, y en total hubo más de 1,000,000. Entonces esto equivale a un 43.6% más de lo esperado. Y bueno, ya al analizar las causas de muerte, se concluyó que el 92.4% de las defunciones se debieron a enfermedades relacionadas con la salud. Y esta categoría de enfermedades relacionadas con salud también aumentó en un 3.6% con respecto al 2019, y el resto, que fueron 7.6%, fueron por otras causas externas, como por ejemplo accidentes, homicidios, suicidios,
y eventos de intención no determinada. Entonces, pues vemos cómo sí es más importante la carga de enfermedad con respecto a otras causas. Y bueno, aquí ya viendo las 10 principales causas de muerte en el 2020, de enero a diciembre, pues vemos que la primera, pues igual fue enfermedad del corazón, pero ya al dividirlo por sexo, pues sí, en hombres sí fue la principal COVID-19, la segunda enfermedades del corazón y después diabetes, y justo aquí entra lo de agresiones o homicidios, y en mujeres la primera causa fue pues enfermedades del corazón, diabetes, seguidas por COVID, pero vemos también la parte de tumores malignos que pues también es una causa importante de mortalidad. Y en cuanto a las defunciones registradas por grupo de edad y sexo, pues vemos que justo a mayor edad pues también hay mayor personas con mortalidad. Incluso el grupo de edad de 65 años y más representa más de la mitad de las muertes totales por grupos de edad en el año 2020. Siguiente. En cuanto al registro de dónde sucedieron las defunciones, pues se marca que el 46.6% fueron en el hogar de la persona y el 43% fue en algún hospital, que bueno, aquí ya viene desagregado que pues la mayoría fue en el IMSS, seguido de Secretaría de Salud, y ya las demás son como en proporciones mucho más pequeñas, y también otras marcadas en vía pública, pero como vemos, pues lo principal fue en el hogar de la persona. Aquí vemos este tablero de las principales causas de muerte por edad, y vemos justo cómo suelen ser distintas, ¿no? En edades pues más pequeñas, pues vemos que puede haber accidentes, tumores malignos como principal causa, incluso accidentes. Ya vemos en edades muy jóvenes, de adolescentes y adultos jóvenes, agresiones, que es la primera causa de muerte, y ya a partir de los 35 años en el 2020 pues ya empezamos a ver lo de COVID y enfermedades crónicas como enfermedades de corazón. Bueno, también en este registro podemos ver las tasas de defunción por enfermedades. Ahorita nada más voy a mencionar las 3 principales, que serían las de enfermedades del corazón por cada 10,000 habitantes. También aquí vemos que hubo un aumento de esta tasa de mortalidad del 12.3 al 17.3%. Y las principales entidades federativas con estas muertes, pues vemos que son similares a las generales que mencioné, ¿no? De Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua y Sonora. En cuanto a las defunciones por diabetes, también hubo un aumento importante. Sin embargo, aquí cabe mencionar que a partir del 2018 hubo un cambio de los criterios del CIE-10, entonces también ahí pudo haber una variabilidad, pero incluso vemos que del 2018 al 2019 no hubo tanto cambio, pero bueno, sí vimos el aumento tan importante, ¿no? En 2020, que sabemos que tiene que ver también pues con el aumento de las enfermedades crónicas y la situación de la desatención de las enfermedades crónicas por COVID. Igual vemos que la primera entidad federativa con muertes por diabetes fue Tabasco, seguida de Tlaxcala y posteriormente por Ciudad de México. Y por último, siguiente, Eduardo. Aquí vemos pues lo de 2020 nada más de COVID, porque bueno, esto fue nada más el registro de ese año, que la primera entidad federativa o la tasa de mortalidad más alta por entidad federativa fue de Ciudad de México, seguido por Baja California y seguido por Sonora. Ok, muchas gracias, Francis. Ahora, ya que vimos cómo está México en cuanto al sistema de salud, a la mortalidad, los cambios que ha tenido con el paso del tiempo, es importante conocer también el panorama que tiene el país comparado con otros países. Para esto, se revisó el panorama de la salud 2021 que publica la OSD. Es una revista, el panorama de la salud, en inglés es Health at a Glance. Y bueno, quería empezar a explicar qué es esta organización.
Es una organización para la cooperación y desarrollo económico. Es un organismo donde cooperan varios países, por lo tanto es una cooperación internacional que está compuesta por 38 estados o países cuyo objetivo es coordinar las políticas, economía y sociales. Como les mencionaba, Health at Glance es una revista, una publicación que emite la OECD y proporciona un conjunto de indicadores sobre la salud de la población y el desempeño que tiene el sistema de salud en cada uno de los países miembros. Estos indicadores van a cubrir el estado de salud, los factores de riesgo, el acceso y la calidad de atención médica, así como los recursos que se tienen disponibles. Es importante mencionar que estos indicadores dan una perspectiva de qué tan saludables son las poblaciones y qué también funciona el sistema de salud en el país. También estos indicadores se seleccionan en función de la relevancia y la capacidad desde una perspectiva política. Así, también consideran la práctica y la disponibilidad de datos de los países y se explora también el gasto de salud asociado para hacer una evaluación de los resultados y el acceso a la calidad de salud. Este análisis, bueno, cabe mencionar que este análisis no va a indicar qué países tienen el mejor sistema de salud, sino identifica más bien las fortalezas y debilidades de cada uno de los sistemas de salud en los países, y esto pues permite ayudar a formular políticas para que los tomadores de decisiones mejoren aspectos particulares del sistema de salud. En la edición 2021 de Health at Glance se incluyó un capítulo especial para ver el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en la salud mundial. Y bueno, en especial vamos a revisar cómo apareció México en esta publicación. La siguiente, por favor. Ok, bueno, se evaluaron las muertes ocasionadas por COVID, teniendo 3.8 millones de infecciones y casi 290,000 muertes ocasionadas en la pandemia. Y tenemos bajos índices de pruebas realizadas, que esto pues oculta el impacto que tuvo realmente la pandemia en la población. También se revisaron los trabajadores de la salud, que estuvieron aproximadamente el 8% de los casos COVID y cerca del 2% de las muertes por la enfermedad. Al 1 de noviembre, menos de la mitad de la población, es decir, el 47% de la población mexicana, había sido vacunada contra COVID-19 en comparación con el promedio que se tiene de los países de la OECD, que fue del 65%. La crisis que ejerció tuvo un impacto negativo en la salud mental en toda la población y bueno, se considera por la prevalencia de depresión, fue 9 veces mayor a principios del 2020 que la comparada a 2019. También se evaluó la mortalidad y los primeros 6 meses de 2021 y se observó un 54.8% en aumento en comparación con el promedio previo que se tenía de 2015 a 2019. La pandemia, como sabemos, causó también un aumento drástico en el gasto de salud y esto se refleja con un 5.4% del porcentaje del PIB comparado con que aumentó del 2019, que era 5.4 hasta 6.2 en 2020. En el 1 de noviembre también se hizo la evaluación de la tercera tasa más baja de vacunación contra COVID entre los países de la OECD. Entonces, México fue quien tuvo la tasa más baja de vacunación entre estos 37 países, bueno, 38 con México, y es una disminución en la comparación con la sexta a principios de julio. Finalmente, la pandemia provocó que en 2020 disminuyera la atención de salud respecto a otras enfermedades y el número de consultas médicas presenciales pues bajó un 9% en comparación con el año previo. En esta gráfica podemos observar que están todos los países miembros de la OECD y se observa el exceso de mortalidad que tiene México acumulado en comparación con otros países, y estas son las muertes relacionadas con COVID-19 por millón de habitantes. El periodo de evaluación fue de enero de 2020 a finales de julio de 2021. Y como vemos, México es el país con mayor exceso de mortalidad por la pandemia. Finalmente, como les mencionaba, estos indicadores son importantes porque evalúan, por ejemplo, la esperanza de vida en México. Se identificó que es la más baja entre los países de la OECD y la mortalidad evitable es también alta. En cuanto a los índices de sobrepeso y obesidad,
se consideran mayores que el promedio que se tiene identificado para los países miembros. La cobertura y la protección financiera de la población se considera que está a la saga del promedio. Algunas de las medidas también clave de la atención preventiva y secundaria de la calidad se ubican por debajo de los países, del promedio de los países de la OCDE, y esto porque se identifica cómo es la atención primaria, cómo es la atención preventiva eficaz y cómo es una atención secundaria efectiva también. Para hacer esta clasificación se evalúan las hospitalizaciones evitables para primaria efectiva, donde vemos que México está en el puntito naranja. El que tuvo el mejor desempeño se encuentra en gris y el menor desempeño en gris más oscuro, y el se encuentra en azul, que es el promedio de los países. Se evaluó la prueba de mamografía en los últimos 2 años, donde podemos ver que México se encuentra relativamente a la mitad de la comparación de los países, pero por debajo del promedio. En cuanto a la atención secundaria efectiva, se evalúa la mortalidad a los 30 días después de un ataque al miocardio, y en este México se encuentra por encima del promedio. La siguiente, por favor. Y otro punto importante, otra dimensión evaluada, es el sistema de salud en México, ya que se identificó que cuenta con escasos recursos y tiene un número reducido de médicos y enfermeras. Esto se realizó a través de los indicadores que son el gasto en salud, las camas de hospital que se cuentan, los médicos que se tienen, así como los enfermeros también disponibles por cada 1,000 habitantes. Salud por el porcentaje del PIB que se destina a los servicios de salud. Y listo. Muchísimas gracias, excelente su presentación. Me gustaría que antes de que pasáramos a la ruleta de esta actividad, nos compartieran algunos de sus compañeros qué opinan de esto que nos ha comentado sus compañeros. ¿Cómo esperaríamos esta transición demográfica de acuerdo a lo que se ha visto en investigaciones después de que hay un problema como el que tenemos actualmente de pandemia? ¿Cómo esperaríamos esta transición demográfica ya cuando se ve el impacto realmente de esta transición con el problema que tenemos actualmente, de 5 a 8 años? ¿Cómo esperan sus compañeros? ¿Qué creen que va a cambiar en esta transición demográfica? Ya hemos visto que disminuyeron las enfermedades prevenibles por vacunación, disminuyeron las enfermedades infecciosas y se empezó a incrementar las enfermedades crónicas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora a 5 a 8 años cuando se haga de nuevo una evaluación de la transición demográfica? Me gustaría escucharlos, chicos. O yo les digo quién toma la palabra. A ver, Ana Laura, ¿tú qué opinas de esto que yo acabo de comentar y lo que nos compartieron tus compañeros? Ay, no escucho a nadie. Doctora, tienen alzada la mano Miguel García y Eduardo. Perdón, es que no. A ver, démosle la palabra. Primero Miguel, ¿te parece Miguel. bien? Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Bueno, creo que sí es importante tomar en cuenta la transición demográfica y cómo se refleja en la movilidad y en la mortalidad que tenemos, pero también la brecha importante de desigualdad que existe, porque eso también se refleja en el patrón de movilidad y mortalidad, porque aún no podemos decir que hemos controlado las enfermedades infecciosas ni la desnutrición. Ambas enfermedades coexisten, las no transmisibles y las enfermedades transmisibles. Tenemos una doble carga de la enfermedad y de hecho una triple carga de la enfermedad si agregamos el componente de muertes violentas. Entonces, es difícil compararnos con otros países, podemos ver las tendencias, pero vemos que a nivel nacional, pues quizá lo más comparable sean algunos países que viven contextos similares como Colombia, Bolivia, Perú, y que igual están con esta triple carga
enfermedad y que no podemos o no terminamos de contrarrestar las enfermedades del siglo pasado. Totalmente de acuerdo con la transición demográfica cuando evaluamos las por vacunación, cuando a partir de este problema que tenemos de COVID se empezaron a desviar recursos para dar atención a esta pandemia. Muy bien. ¿Quién más tenía levantada la mano? Osvaldo, tú llevaste nota. Sí, pues también esta parte tan importante de la demografía y cómo se aplica en la salud pública, esta parte de la doble dimensión, lo que mencionaron sobre algo estático y dinámico y cómo va a cambiar. El problema aquí es la fragmentación y que actualmente el control como tal de las infecciones o de las enfermedades crónicas, pues también está en un proceso, pues, digamos, en lo que ya mencionaba ahorita Miguel, de las inequidades sociales. Entonces, igual es una cuestión muy importante que ver qué va a pasar en esa transición, si de por sí el cuidado que antes, pues, debería de haber existido en estas enfermedades, pues ahorita con la pandemia se descuidaron demasiado, aparte de la fragmentación de todos los servicios que hay. Entonces yo creo que sí sería muy importante hacer este recalque, ¿no? Los tipos ahorita que vimos de pirámides, cuando es de pagoda, qué significa, de bulbo, de estancamiento, y qué va a repercutir, sobre todo hacer proyecciones a un futuro para empezar a hacer o implementar acciones ya, intervenciones para evitar algunos problemas, como ya mencionaba, ¿no? Hasta económicos, porque al final de cuentas riesgo-beneficios y los costos que van a ocasionar pueden ser muy grandes. Entonces yo creo que esta parte es muy importante entender de la demografía, ver esta parte de cómo se va a consolidar y ver, ¿no? Hasta hay un índice, el de Sombar, que es de un índice de envejecimiento que ve o valora, ¿no? Si es progresiva, estacionaria, regresiva, y cómo esto puede afectar. Entonces me parece muy importante analizar todas estas situaciones para que también entre los programas que se hagan, pues se tenga en mente qué es lo que va a pasar. Y lo que usted mencionaba, ¿no? En esta pandemia, pues muchos de los programas se detuvieron, hubo un enfoque, entonces de por sí no era los programas tan fragmentados, pues esta parte ahora, pues ¿qué va a pasar? Pues un descontrol total. Entonces tendríamos que ahora cómo contener todo este caos que va a haber. Y no hablemos también del sistema como tal, porque el sistema también está en un proceso caótico, en un proceso que está en un rediseño, y pues bueno, yo solamente pues es lo que puedo ahorita ver en este apartado de la demografía y con las implicaciones de salud pública y ver en los programas qué va a pasar. Sí, muchísimas gracias por tu aportación. Efectivamente es importante que se hagan proyecciones de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la salud mental? O sea, va a empezar a aparecer dentro de las primeras 10 causas de muerte en un corto tiempo si lo dejamos por aparte. O sea, en esta transición demográfica que va a haber en los próximos años, es importante que se vea que la salud mental va a empezar a ocupar un lugar muy importante por cuestiones de ansiedad y depresión, que muy bien lo comentaron sus compañeros, y que a causa de COVID, a causa del encierro, ¿qué va a pasar con esta generación de adolescentes que se empezaron a suicidar por la ansiedad y por la depresión y por el encierro? ¿Qué va a pasar con la parte de las mujeres que empezaron a hacer más evidente la parte de la violencia y la desigualdad de género? Muy bien, ¿alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguien más que tiene la mano levantada? La tiene levantada Flor. Flor, te escuchamos. Hola, doctora, compañeros, compañeras, buenos días. Buenos días. Justo como estaba comentando Eduardo, bueno, la pregunta que hizo fue ¿cómo nos imaginamos que va a ser la transición en 10 o 15 años? Y, por ejemplo, complementando lo que dijo mi compañero Eduardo y lo que dijo mi compañero Miguel, es que si bien ahorita las principales causas de mortalidad son por enfermedades crónico-degenerativas, por el hecho del aumento de la esperanza de vida y todo esto, considero también que a pesar de que las enfermedades infectocontagiosas como han disminuido, creo que van a volver a tomar un auge debido a la movilización de las personas, debido a los movimientos antivacunas, también debido a las carencias en el sistema de salud y en los insumos, principalmente en las vacunas. Digo, ahorita, por ejemplo, pues no existen algunas vacunas que se encuentran en el esquema nacional de vacunación. Entonces, pues la verdad es que
va a ser como que todo un remolino de enfermedades, o sea, no solo van a ser las crónico-degenerativas o el cáncer, sino también pues el sarampión, por ejemplo, que ahorita pues no hay como una gran cobertura con respecto a esta vacuna, o el polio, que ya se han presentado pues datos o casos de polio salvaje en otros países. Entonces ya cuando llegue eso, y ahorita con la movilización, que ya es más fácil ir de un lado a otro, pues va a ser como más sencillo traer esas enfermedades que están como contenidas en una sola región. Y ya. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ya nada más como para agregar en esta parte, ¿qué va a pasar con toda esta población de adolescentes en cuestión de salud reproductiva? Se detuvieron la dotación de métodos anticonceptivos, han regresado a las escuelas, se han detenido muchos de los programas que son importantes y que veníamos de alguna manera conteniéndolos. ¿Qué va a pasar ahora en todo este proceso de reinicio escolar? Se detuvieron por completo muchos programas prioritarios que muy bien ya lo han comentado. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo para poder pasar a la parte del juego? Creo que Ana Laura tiene démosle la palabra. Sí, finalmente solo sumar que si bien, como dice Miguel, solo habrá que hacer proyecciones, sí es cierto que parece ser que la tasa de natalidad no va a aumentar, como seguiremos con la misma tendencia a la baja. Y algo que también ha sucedido durante estos 2 últimos años es que efectivamente los embarazos en población adolescente sí han aumentado. Si bien creo que hasta este momento no podríamos decir que va a haber un cambio representativo en la pirámide poblacional de todo el país, sí es algo que habrá que considerar, ¿no? Como para los siguientes 5 años, que durante la pandemia sí hubo un aumento de embarazo adolescente. Ya. Muy bien, ¿tú dónde trabajas, Ana Laura? Yo trabajo en una asociación civil que se llama Partners in Health México, Compañeros en Salud, en Chiapas. Ok, fíjense que una de sus compañeras está haciendo justamente cómo han cambiado la diferencia entre tasas de embarazo adolescentes pre-COVID y COVID. Y fíjate que curiosamente no hubo un aumento del incremento en embarazo en adolescentes en el periodo pre-COVID y COVID. Sus compañeros bien lo mencionaron. Justamente hay una tendencia de disminución de embarazo en adolescentes. Pero no solamente embarazo en adolescentes, sino embarazo en la población en edad reproductiva. O sea, hubo una disminución. Lo que hay que saber es, esta disminución a expensas de qué grupo poblacional es. O sea, si la tasa de natalidad se mantuvo, incluso disminuyó, a expensas de quién, de qué grupo poblacional. Pues bueno, son investigaciones que sí es importante saber, porque en efectivo, si disminuyeron todos los programas, entre ellos los de salud reproductiva, ¿qué va a pasar con este grupo de adolescentes? Pues bueno, muchísimas gracias. Ya no quisiera continuar, pero la verdad es que es una plática muy bonita. Todas han sido así muy interesantes, pero en especial esta nos ha pegado por la cuestión del COVID, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? A todos nos ha pegado el COVID. Incluso toda la población, quiera o no, ha tenido un familiar cercano grave por COVID, ha tenido un familiar que ha fallecido por COVID, o un amigo muy cercano que ha tenido COVID. Entonces a todos estos nos ha pegado en la salud mental y va a ser muy interesante qué es lo que va a pasar en los próximos años. Entonces me gustaría que diéramos la palabra al equipo y que nos presenten su juego.